la idea, digamos, de este taller no es hacer una clase de derecho fome, ¿m? Sino que bajar un poquito a tierra, al piso, cómo funciona el sindicato o cómo debería funcionar, ¿ah? ¿Qué hace el directorio? ¿Cómo funciona la asamblea? ¿Y qué rol tiene cada socio? La idea de esto, o lo que me interesa, que hoy día, digamos, salgamos con una idea bien clara, ¿ya? En el sindicato casi nada, ¿cierto? Debiera ser a la buena de Dios, eh, porque todo está escrito en nuestras propias reglas, que son la ley, ¿cierto? Y nuestros estatutos. Entonces, la idea, ¿por qué les pido que prendan la cámara? Porque si algo no se entiende o sienten que eso no pasa como yo se lo estoy describiendo a su sindicato, me puedan interrumpir, ¿cierto? Y preguntar, porque la idea de esta clase es que esto sea para ustedes, no para mí, porque yo ya sé, pues yo ya fui ya a la Facultad de Derecho, ya conozco como el tema, entonces la idea es que pueda ser provechoso para ustedes. ¿Les parece? Entiendo que todos los que estamos acá reunidos son todos dirigentes actualmente, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ok, Sí, sí, sí. ya, perfecto. Entonces, dicho eso, como yo voy a tener también la apertura y les voy a compartir, digamos, la PPT que tenemos. eh, Les vamos a ir contando un poquito cuál es el guión respecto a la clase que queremos hacer, ¿ya? Y para eso les cuento rápidamente qué queremos lograr hoy día, cuál es el objetivo de nuestra clase. Primero, entender de dónde salen las reglas del sindicato, ¿ya? De dónde nacen, ¿ya? Segundo, clarificar el rol del directorio, es decir, lo que puede y lo que no puede hacer el directorio, ¿ya? Entender también cómo debería funcionar la asamblea, ¿ya? ¿Quiénes son la asamblea también? Y ver los derechos, obligaciones y compromisos que debiera tener cada uno de los socios del sindicato, ¿ya? Y sobre todo, ver, ¿cierto?, que todo esto está regulado en los estatutos del sindicato, no, ¿cierto?, en el ánimo del dirigente de turno, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo porque a veces la gente cree que dependiendo, digamos, quién es el presidente del sindicato es cómo debiera funcionar la organización. Y la verdad que no es así. Cómo debiera funcionar el sindicato, cuáles son las obligaciones que tiene, cuáles son las características, está dado necesariamente, ¿cierto?, por los estatutos que tiene cada organización. Y si nosotros nos remontamos, digamos, hacia atrás, vamos a entender, por ejemplo, que la mayoría de los estatutos de las organizaciones sindicales se parecen. ¿Y por qué se parecen? Porque no nacen, digamos, a la creación o necesidad que tiene la organización, sino que más bien son tomados, ¿cierto?, de un modelo que entrega la inspección del trabajo y que son adaptados a cada realidad de cada organización sindical, sin, ¿cierto?, una intervención de los socios que dé cuenta, ¿cierto?, de la realidad que tiene cada una de ellas, ¿ya? Entonces, más importante que saber el número del artículo es que ustedes salgan pensando, ahora, ¿cierto? Sé dónde buscar y qué exigir. Esa es un poquito la idea de esta clase. No que ustedes se aprendan que en el artículo tanto, de los estatutos tanto, del código tanto, dice tal cosa, sino que la idea es que ustedes puedan, ¿cierto?, entender dónde deben buscar para saber cómo debiera funcionar su organización en cada situación en particular que les afecta, ¿ya? Eh, no sé si alguien, para efectos de poder hacer, digamos, una interacción breve o que esto, digamos, no sea, digamos, latero, porque yo entiendo que ayer también tuvieron clases, esta es una clase de recuperación que deberíamos haber tenido el día sábado, que por problemas técnicos no se pudieron llevar adelante. No sé si alguien quiere contar en una frase que le gustaría llevarse de este taller, por ejemplo,
no sé, entender mejor la asamblea, tener más herramientas para poner orden. No sé si a alguien le gustaría de alguna forma compartir eso con nosotros. Yo Dígame, quiero Catherine. quiero poder tener como más herramientas para enfrentar como a como poder dirigir como corresponde. A veces hay muchas cosas que se desconocen. Igual soy nueva en esto de ser dirigente y tomamos un sindicato que venía con un desorden muy grande y tocó estar reestructurándolo todo desde cero prácticamente, ir encontrando cosas que no se estaban haciendo como corresponden y, y recién ahora, porque justo fue el año de negociación colectiva, entonces fueron muchas cosas en un solo año y recién ahora ya vamos a poder estar como reestructurándonos bien y ordenando todo como corresponde. Así que yo creo que una de las cosas que más espero y bueno, un poco de las clases también que han ido pasando, es tener como las herramientas suficientes para poder ser un buen dirigente sindical. Así que eso. Correcto. Gracias, Catherine. Vamos a compartir la presentación. Tal como les dije, vamos a hablar del rol del directorio sindical, la asamblea y los socios. ¿Ya? La idea, ¿cierto? Que este es un taller para dirigentes sindicales, ¿cierto? Que de todas maneras no excluye, obviamente, a otros trabajadores y entendiendo, ¿cierto?, que el sindicato como herramienta de defensa y organización. Tal como les mencioné en un principio, en el sindicato nada es al azar. Todo, absolutamente todo está escrito en nuestras propias reglas. Y nuestras propias reglas son precisamente los estatutos de cada organización. Entender de dónde salen las reglas del sindicato es sumamente importante porque de alguna forma nos va a poner, ¿cierto?, a nosotros en antecedentes de lo que podemos exigir, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación consultiva del sindicato? ¿Quién es el directorio? ¿Qué funciones pueden ellos cumplir? ¿Cierto? Ver el rol real del directorio, lo que puede y lo que no puede hacer, ¿ya? Clarificar cómo funciona la asamblea, ¿m? Saber cuáles son los derechos y obligaciones de cada socio, ver todo, ¿cierto? Que todo está regulado en los estatutos del sindicato. Para entender un poco, digamos, lo que quiero transmitirles, vamos a entender, ¿cierto?, como un mapa de reglas de la constitución del sindicato. Para eso vamos a partir de lo más general a lo más individual, ¿ya? Como yo dije antes que era medio futbolero, y la verdad que bastante, entonces generalmente ejemplifico con cosas del fútbol, ¿ya? Entonces, imaginen el mundo del trabajo como un campeonato de fútbol, ¿ya? Imaginen un campeonato de fútbol. La Constitución, que es la regla, o sea, digamos, la norma, digamos, legal más importante en una nación, pone las grandes reglas, ¿cierto?, del campeonato, ¿ya? En estas grandes reglas del campeonato que se va a jugar, se establece, ¿cierto?, que se puede formar un sindicato y que hay libertad de asociación, ¿ya? Luego, la regla o la norma, digamos, que sigue a esta constitución, cuando hablo de constitución estoy hablando de la constitución política del Estado, de la constitución política de la República, de Chile. Cuando hablo del Código del Trabajo, estoy hablando del Código del Trabajo de Chile. El Código del Trabajo, en este ejemplo, en este campeonato de fútbol, es el reglamento del torneo. ¿Mm? Ahí se dice cómo se forma un sindicato, cómo se elige el directorio, cómo se hacen las elecciones, cómo se lleva adelante la comisión revisadora de cuentas, etcétera. ¿Ya? Luego, el contrato colectivo es el acuerdo,
que ese equipo, en este caso el sindicato, logra con la empresa en términos de sueldo, de bonos, de beneficio. ¿Ya? Si se van dando cuenta, voy dando, digamos, razón de una pirámide hasta llegar, digamos, a su base. ¿Ya? Entonces dijimos la Constitución, el Código del Trabajo, el contrato colectivo. Ahora por orden, ¿qué sigue? Los estatutos del sindicato. ¿Qué son los estatutos del sindicato? Son el reglamento interno del equipo. Quién juega, cómo se toman las decisiones, cómo se usa la plata, ¿ya? Porque inmediatamente usted podría saltarle, ¿cierto?, a aquellos que son dirigentes, por eso les preguntaba yo, y que nos decían, bueno, ¿y cómo es esto de que estamos a fin de año y el sindicato no nos regala una gift card? Bueno, acá, por ejemplo, cuando yo les hablo de los estatutos del sindicato, que les digo que es el reglamento interno del equipo, cuando digo cómo se usa la plata, en el reglamento interno se señala cómo se usa la plata. Y créanme que hay un montón de organizaciones sindicales que hoy día no respetan ese acuerdo y, por ejemplo, distribuye gift card en Navidad, ¿cierto? Y eso no está contemplado en los estatutos. Lo que podría poner a cualquier organización en una situación de pensar, ¿cierto?, que existe un uso, digamos, no autorizado de dinero, ¿ya? Enseguida de los estatutos están los acuerdos de asamblea. ¿Qué son los acuerdos de asamblea? Son las decisiones que toma el equipo en conjunto, es decir, los socios, ¿ya? Como, eh, a ver, con esto quiero dejar claro que el sindicato no es improvisación, está metido dentro de un sistema de reglas que es parte en la Constitución y termina en lo que ustedes mismos aprobaron en su estatuto, ¿ya? Cuando hay un problema en la empresa, ¿qué es lo que más se escucha en general? ¿Cierto? Si uno tuviera que preguntarse, el jefe dijo, el dirigente dijo, ¿cuántas veces se ha escuchado qué dice el Código del Trabajo o qué dice nuestro estatuto? Entonces, lo que de alguna forma uno trata o la idea, ¿cierto?, es movernos cada vez más hacia esa pregunta. ¿Qué dicen los estatutos o cómo debiera ser esto? Entonces, la idea, ¿cierto?, como les dije, es moverse hacia esa pregunta, moverse hacia allá. No, el dirigente lo dijo, no, me contó el otro compañero, no, pregunté en tal parte, ¿ya? Voy a dejar de compartir para estar, digamos, un poco, porque la presentación se las puedo mandar y creo que es más ilustrativo que podamos ir de alguna forma conversando. Se entiende un poco hacia dónde apunta, digamos, lo que trato de traspasar como recomendación, es decir, dejar, digamos, de que el jefe, que el dirigente en el caso de ustedes que son dirigentes sindicales, debieran de alguna forma transitar a lo que dijo el jefe, a ver qué dice nuestro estatuto, qué dice el Código del Trabajo, es decir, buscar la información. Hoy día es muy fácil, a propósito de los buscadores con inteligencia artificial que hay, que el rol que cumplimos, digamos, los abogados sea fácilmente, digamos, reemplazable, digamos, por estos buscadores. Lo que sí hay que hacer, evidentemente, hay que saber preguntarle al buscador. Si nosotros no sabemos preguntarle al buscador, no vamos a encontrar nunca una respuesta, digamos, correcta, ¿ya? Pero la idea es ir hacia allá, ¿eh? Entonces, recién, de alguna forma, desarrollé un mapa, ¿cierto?, en donde uno debiera entender de dónde salen las reglas del sindicato. Dije, la Constitución, el Código, los contratos colectivos, ¿cierto?
los estatutos y, ¿cierto?, los acuerdos de asamblea. Se entiende, digamos, los acuerdos de asamblea no pueden ser más importantes que la Constitución porque la Constitución es la regla, digamos, la norma máxima que hay en cualquier república, ¿ya? Tampoco puede estar por sobre el Código del Trabajo, ¿ya? Es decir, si en un, por ejemplo, en los estatutos de una organización sindical dice, por ejemplo, que yo puedo vender el patrimonio del sindicato sin preguntarle a la asamblea, eso no podría ser porque la ley lo establece de esa forma, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma trato de transmitir? Es que siempre el reglamento tiene que conversar con la ley, ¿m? Y la ley debe conversar necesariamente con la Constitución, ¿ya? Si en la Constitución no estuviera, por ejemplo, regulado el derecho de sindicación o de asociación, sería imposible que en el Código del Trabajo se regulara cómo funciona un sindicato. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, para efectos de ir haciendo, ¿cierto?, la degradación. Entonces, ¿dónde entra el sindicato en todo este mapa? En el mapa que le acabo de escribir. El sindicato, para que se entienda, no es un invento del dirigente. Existe, ¿cierto? Porque la ley lo reconoce, ¿ya? Porque lo reconoce el Código del Trabajo, porque lo reconoce la Constitución. Tiene autonomía, ¿ya? Es decir, no es una organización que sea tutelada por la empresa. Tiene autonomía y la autonomía está dada, digamos, por sus miembros, ¿ya? Es decir, que puede decidir su regla interna, pero siempre respetando la ley. Por ejemplo, si yo creo que es indispensable para el buen desempeño de un dirigente sindical establecer como requisito para ser dirigente que este dirigente tenga, por ejemplo, un curso de negociación colectiva o derecho laboral, es perfectamente posible que yo lo establezca, ¿cierto?, en mi estatuto. Y solo podrán ser candidatos en ello aquellos que cumplan dicho requisito. Puedo establecer una antigüedad en el sindicato, porque generalmente nos encontramos, ¿cierto?, que a los dirigentes sindicales se les acusa de robarse la plata al sindicato y aparecen salvadores que dicen que vienen a arreglar todo, digamos, lo que los dirigentes no han hecho a veces en años. Eso pasa muy a menudo. No es algo, digamos, eh, que se me ocurra a mí, digamos, contar. Generalmente cuando hay cambios radicales en la asamblea, es a veces por ese tipo de situación. ¿Ya? Entonces, lo que hay que entender es que su código interno, los códigos internos del sindicato, son los estatutos. Y, ¿cierto? Algo clave, el sindicato es de los socios. No es de la empresa, ni el abogado, ni el presidente del sindicato, ni el asesor, ni el presidente de la confederación. El sindicato es de los socios. La asamblea es, ¿cierto?, el estamento más importante dentro de una organización sindical. ¿Ya? Entonces, cuando hay un conflicto o alguna duda, el orden lógico que ustedes de alguna forma debieran instalar a propósito de lo que yo vengo diciendo. Primero, ¿qué dice la ley? Segundo, ¿qué dice nuestro estatuto? Y tercero, ¿qué decidió la asamblea? ¿Se entiende? Sí, ¿Por, por qué reitero esta situación? Porque a veces nos encontramos con que, oye, los dirigentes se están robando la plata, el presidente cambió el auto, porque a veces los dirigentes y las personas tomamos malas decisiones. Lo digo, digamos, porque lo veo, digamos, a menudo. A veces hay una negociación colectiva y al dirigente equivocadamente se le ocurre cambiar el auto. Pésimo momento para hacerlo. Mm. Porque ¿qué quieren los afiliados? Que se arregló y que la empresa le pagó un auto. Y créanme que esas cosas no pasan. No hay nadie que sea tan importante, sobre todo en empresas hoy día tan chiquititas,
que le pasen a un dirigente para un vehículo. No alcanza para eso. De hecho, la mayoría de los sindicatos que hoy día tienen menor tamaño tienen problemas hasta para poder contratar una asesoría legal, porque los colegas generalmente cobran caro por ir a esos procesos porque son desgastantes y son de mucho tiempo. Entonces, nos falta el que de alguna forma, como más inteligente, no más inteligente, sino que más osado que el resto, y levanta la mano y dice, aquí debiéramos hacer una auditoría para ver si los dirigentes se están robando la plata. Y claro, la idea de la auditoría puede ser una muy buena idea, pero de nuevo, ¿qué debería preguntarse alguien? ¿Qué dice la ley respecto de esto? ¿Se puede hacer una auditoría? Segundo, ¿qué dicen nuestros estatutos respecto a esta idea de hacer una auditoría para ver si los dirigentes están robando la plata? Tercero, ¿qué dijo la Asamblea respecto a esta idea de hacer una auditoría? Estoy tratando de hacer un ejemplo más o menos común de lo que pasa, digamos, en la organización sindical. Entonces, primero, la ley no habla absolutamente nada respecto de hacer auditoría a las organizaciones sindicales. Luego, me tengo que pasar a los estatutos. Los estatutos no dicen que las organizaciones sindicales tienen que hacer auditoría. Dicen que deben tener una comisión revisadora de cuentas y que esa comisión revisadora de cuentas debe dar, ¿cierto?, cuenta a la asamblea, que son sus mandantes, que fueron quienes lo eligieron, para efectos de decir si las cuentas están o no están, digamos, ajustadas. Ahora, luego me paso a la asamblea. Si la asamblea tomó el acuerdo de hacer una auditoría, ¿se puede hacer? Claro que ahí se puede hacer, po. Pero para eso tiene que haber un acuerdo de asamblea. Si eso no está, si eso no existe, por mucho que el presidente del sindicato tenga herido, digamos, su orgullo porque lo tratan de ladrón, no puede llegar y tomar la decisión de decir, ya, contratemos una auditoría, po, paguemos lo que haya que pagar, porque yo no me roba un peso. Eso no es posible. Por lo tanto, ahí ya nos vamos dando cuenta que el directorio, ¿cierto?, puede hacer solamente lo que la ley, los estatutos o la asamblea le permiten, ¿cierto? Entonces, cuando yo he visto eso, ¿cierto? Cuando yo he analizado qué dice la ley, los estatutos de la asamblea, recién puedo preguntar qué opina el dirigente, porque lo del dirigente es una opinión, po. No es que se tenga que hacer así, po. Oye, quiero castigar yo a tres compañeros porque me están levantando injuria. Me dicen que soy feo, que los miro mal y que no les quiero dar la gift card de Navidad. ¿Lo puede hacer? No, po, porque los estatutos no se lo permiten. Porque ¿cómo se sancionan, por ejemplo, ese tipo de inconductas de los socios? Otra vez, igual. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice los estatutos? ¿Qué dice la asamblea? La ley no dice nada. Los estatutos sí dicen, po. Dicen que uno los puede amonestar, ¿cierto? Por escrito, verbalmente, le puede suspender los derechos por un periodo de tiempo, los puede multar económicamente, pero hay que ir a los estatutos. Otra vez, ¿cierto? Y lo mismo pasa cuando digo, oye, ¿y qué opina el abogado? Aquí podemos hallar al mejor abogado de Chile, po. Pero siempre la respuesta va a ser la misma, compañero. Siempre va a ser la ley, siempre van a ser los estatutos y el acuerdo de asamblea, independientemente quién dé una opinión. Más allá que el abogado pueda decir, mira, ¿sabéis qué? En realidad, en función de su estatuto, ¿cierto? Yo podría eventualmente decir, opinar o sugerir tal cosa. Pero acá lo que prima, eh, lo que debe primar, ¿cierto? Es lo que dicen los estatutos, ¿ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo,
tuvieran que decir en una palabra, ¿quién manda en el sindicato? De acuerdo a lo que hemos ido construyendo. La empresa, La el asamblea. directorio. ¿Ah? La asamblea debiera mandar. Correcto. La asamblea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí está establecido, ¿cierto?, que es la asamblea Claro. el máximo órgano que tiene. Si el directorio es elegido por la asamblea para que los represente, ¿ya? Y eso está, lo reitero, en los estatutos del sindicato, que es el manual interno de la organización. ¿Mm? Ustedes pueden tomar algún ejemplo de estatuto. Vamos a compartir un ejemplo de estatuto. Este, por ejemplo, es un modelo orientador de estatuto. Si ustedes lo toman, ¿cierto? Se van a dar cuenta que dicen todo lo mismo, más o menos lo mismo. Se fijan un título primero para efectos de fijar la finalidad y los principios. Se establece, ¿cierto?, en qué momento se funda el sindicato. Este es un modelo orientador de un sindicato de empresa, no es un sindicato interempresa para efectos que tengan ese cuidado. Si es que lo quieren tomar o si después le piden a Sebastián que yo le haga llegar el modelo. ¿Ya? Entonces, este documento de aquí, ¿cierto? Son los estatutos de un sindicato empresa. Eh, a veces, generalmente, uno los toma, los guarda en un cajón o solo los ve, digamos, el asesor del sindicato, el abogado, pero en la práctica son la constitución interna del sindicato. Y, ¿cierto? Aquí se definen quiénes pueden ser socios y cómo se entra o se sale, digamos, de la organización sindical, cuáles son los derechos y obligaciones, cómo se elige el directorio y cuánto dura, cómo funciona la asamblea, cómo se maneja y controla la plata del sindicato, cómo se cambian los mismos estatutos, ¿cierto? Entonces, esto de alguna forma lleva a pensar inmediatamente que acá nada, ¿cierto?, depende del ánimo del dirigente del momento, sino que es lo que dice, ¿cierto?, mi constitución interna. Acá se establece quiénes, cuándo se fundó, cómo se llama el sindicato, quiénes pueden participar, cuál es el objeto del sindicato, ¿ya? Generalmente este objeto del artículo 2 es una reproducción, ¿cierto?, del artículo 220 del Código del Trabajo, que no obstante establecer, digamos, un listado de cosas, de objetivos, de objetos, en general, también finalmente establece que se pueden realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos que no estuvieran prohibidas por ley. Por lo tanto, yo podría perfectamente agregar más cosas. ¿Ya? ¿Ven? Aquí hay un recuadro, ¿cierto?, que indica que en este artículo la organización podrá acordar y señalar otras finalidades, ¿cierto? Siempre y cuando no contravengan que el Código del Trabajo, no contravengan, ¿cierto?, la Constitución. Por ejemplo, yo no podría poner aquí que el sindicato se va a dedicar a vender helado en el verano, ¿cierto? No podría porque el sindicato no explota un giro, digamos, comercial. Más allá que lo podría hacer, pero no lo podría poner aquí. ¿Ya? Luego trata los temas de la asamblea, cómo se constituye la asamblea, ¿cierto? Cómo se constituye, establece, ¿cierto?, que es la máxima autoridad de la institución y que la componen todos los trabajadores, ¿cierto?, quienes tienen derecho a voz y voto, salvo, ¿cierto?, en los casos indicados más adelante, que dice relación con alguna suspensión que yo haya hecho respecto a un socio por un periodo de tiempo. O sea, es decir, que le apliqué alguna sanción, ¿cierto? ¿Ya? Luego, si se van dando cuenta, se van estableciendo cómo funcionan las asambleas. Hay asambleas de carácter ordinaria y de carácter extraordinaria. La ordinaria no es porque sean rascas, no. La ordinaria es porque se hacen en periodos comunes, ¿cierto? O se citan
cada 30 días, cada 6 meses, se acordará, digamos, los estatutos. Por lo mismo, cuando digo, oye, pero si el sindicato nos llama a reunión hace tiempo, bueno, otra vez, ¿qué dicen los estatutos respecto de eso? ¿Ya? Respecto a la asamblea extraordinaria, tienen este nombre porque son convocadas por el presidente o a solicitud del 20% de los asociados y en ellas, perdón, únicamente se pueden tratar asuntos específicos para los cuales han sido convocadas. Por ejemplo, para la reforma de estatuto, para la afiliación o desafiliación a una organización de grado superior, para enajenar bienes raíces, enajenar es venderlo, para la fusión con otras organizaciones sindicales, para la disolución del sindicato, la asistencia de directores de la organización a actividades de formación y capacitación sindical y para la modificación del instrumento colectivo vigente. ¿Ya? Aquí también, ¿cierto? Se puede establecer dentro de la organización qué actos requieren o no requieren, digamos, ministros de fe, ¿ya? Cuáles sí y cuáles no. Pero nuevamente tengo que ver qué dice la ley porque no puedo poner, por ejemplo, que la elección del sindicato puede ser antes sin ministro de fe. Eso no es posible, ¿ya? O la afiliación a una organización de grado superior. Tampoco es posible que se pueda hacer así. También, ¿cierto? Habla del directorio. ¿M? Habla del directorio, ¿cierto? Cuáles son las atribuciones, hablan de las funciones, ¿cierto? Del presidente, habla también quiénes tienen fuero en una organización sindical. Y aquí un poco me quiero detener para efectos de indicar, ¿cierto? Señalar que en este artículo se habla, ¿cierto?, que el directorio representará judicial y extrajudicialmente al sindicato y a su presidente le será, ¿cierto?, aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Código de Procedimiento Civil. En ningún caso, ¿cierto?, el presidente del sindicato podrá rogarse esta representación en forma exclusiva, es decir, la tiene que hacer con los demás dirigentes. Y aquí es donde yo digo, el directorio del sindicato estará compuesto por, y señalo el número de miembros, ¿ya? Y aquí hay una recomendación que dice que se hace presente que de acuerdo a lo dispuesto por el Código del Trabajo en el artículo 235, los de sindicatos de empresa que afilien a menos de 25 trabajadores serán dirigidos por un director, el que actuará en calidad de presidente y gozará de fuero laboral, mientras que en los demás casos el directorio estará compuesto por el número de directores que el estatuto establezca. ¿Ya? Luego, en el evento que la población femenina afiliada al sindicato sea de un, también lo define el sindicato, que generalmente se establece el 10%, que es un porcentaje a definir por las organizaciones que no puede ser superior al 33%, en el directorio electo con derecho a fuero, horas de trabajo sindical o licencia, deberán haber a lo menos el siguiente número de directoras que gocen, ¿cierto?, de dichas prerrogativas. Y ahí establezco que de 25 a 249 una y voy señalando. Eso para efectos de darle participación a las mujeres en, eh, en los directorios, ¿cierto?, de los sindicatos que, como todos sabemos, antiguamente no se, no se veía, digamos, su participación. Luego, y en lo que yo les decía, por ejemplo, el artículo 10 para ser director del sindicato, el socio, la socia, ¿cierto? Además de cumplir con lo prescrito en el artículo 8, deberá reunir los siguientes requisitos: saber leer y escribir, ser mayores de 18 años, no haber sido condenado ni hallarse procesado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Pena aflictiva es cuando la pena, ¿cierto?, es corporal, es decir, que se debe cumplir. Establece también que la inhabilidad durará por el tiempo requerido para prescribir la pena, estar al día en las cuotas sindicales, ¿cierto? O las cuotas sociales, poseer una antigüedad igual o superior a como socio en la organización, ¿cierto? No haber participado directa
participación directa en hechos, digamos, que en cuenta a la censura del directorio, ¿cierto? Y se establece, ¿cierto? Cada y toda y cada una, ¿cierto? De las situaciones que yo deseo regular en el directorio, que, como les digo, se acuerdan las funciones del presidente, el secretario, el tesorero. Lo que quería relevar en los estatutos que le acabo de compartir, lo que quería revelar es que es perfectamente posible que ustedes establezcan un número de directores mayor a la membresía que tiene el sindicato. Para ejemplificar, si el sindicato tiene más de 25 dirigentes y menos de 249, podría elegir tres dirigentes, ¿cierto? Pero en nada, ¿cierto? En nada afectaría que yo pusiera en ese tramo que en vez de elegir tres dirigentes, elegir siete dirigentes. ¿Cuál es el impacto legal que tiene eso? Es que en función de la membresía de la organización sindical, solo tres de los siete que estoy diciendo tendrían fuero laboral. ¿Ya? Pero al momento en que yo saco el certificado de vigencia de mi organización, me va a aparecer los siete dirigentes como directores del sindicato. Uno en calidad de presidente, otro tesorero, otro de secretario, y los otros cuatro van a aparecer como directores. ¿Ah? Ahora, alguien me podría decir, bueno, Claudio, ¿para qué sirve eso si vaya a tener cuatro directores que van a estar en el sindicato pero no tienen fuero y los pueden echar? Esa es una media verdad. Porque para lo que puede servir es para que yo a esos cuatro directores los ponga como candidatos, ¿cierto? En organizaciones de grado superior, federación, confederación, central sindical, y al ser dirigentes de esas organizaciones de grado superior, adquieren fuero por ellas, aunque no tengan, ¿cierto?, el fuero en el sindicato base. ¿Se entiende? Por lo tanto, Fernando, dime, Mire, quiero hacerle una consulta o más dígame. o algo que leí. Me salió una parte que se podía tener, aparte de los tres dirigentes en este caso, ¿Mm? un director que tenía un fuero que solamente duraba el periodo, si él se iba a terminar el periodo. No era igual que un dirigente que después tenía los 6 meses. Eso lo leí en la búsqueda que me salió porque también estábamos buscando esa información. ¿Me Ya, podría corroborar eso o algo así? sí, te lo voy a explicar. Los dirigentes sindicales tienen fuero, ¿cierto? Mientras estén vigente su función y hasta 6 meses, escuchen lo que voy a decir, Mm. expirado su mandato. Por lo tanto, si un dirigente expira su mandato el día 31 de diciembre, tiene fuero hasta el día 30 de junio del año 2026. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Si ese mismo dirigente no expira su mandato y renuncia a su cargo el día 29 de diciembre, su fuero le dura hasta el día que renuncia, porque no está en la situación de expirar su mandato, Mm. sino que la causal por la cual termina es renuncia voluntaria de él. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese caso, no tiene el fuero los 6 meses que tuvo el otro que terminó, digamos, expiró su mandato en forma regular. Vamos a suponer que se presentó a la elección y no salió. Ese dirigente se queda con 6 meses eh, de fuero. Pero el que renunció o aquella directiva, por ejemplo, que cayó por censura al directorio, que es otra posibilidad, es decir, cuando los dirigentes han sido acusados, por ejemplo, de disponer de los dineros del sindicato en forma, digamos, eh, no apropiada, ¿cierto?
y yo reúno las firmas y voto la censura del directorio y esa censura se aprueba, esos dirigentes que salen sin fuero por 6 meses. Quedan inmediatamente sin posibilidades de poder, ¿cuánto se llama? De poder decir que están amparados, digamos, 6 meses en el fuero y que la empresa no los puede despedir. ¿Ya? Don Claudio, Dígame. hola, buenas tardes. Buenas tardes, don Arturo. Una consulta. En ese caso, cuando hubo una censura al directorio, si entendí bien, usted dijo que automáticamente pierden el fuero, ¿cierto? ¿Mm? Sí, ¿Hay alguna instancia en que el directorio pueda apelar a esa censura? no. Pero La, sí, pero sí, la situación previa es que antes de la votación de la censura, el directorio puede citar una asamblea y puede defenderse de los cargos que se le formulan. solamente en la asamblea. Sí, O sea, pero no se puede hecha la hacer. votación, don Arturo, hecha la votación, lo único que me queda a mí es impugnar la votación, pero no los cargos que me formulan. Ok, Por ejemplo, si en la votación votaron trabajadores, por ejemplo, que no estaban habilitados para poder hacerlo porque no reunían el requisito de la antigüedad que los estatutos establecían, yo puedo impugnar la votación. ¿Se entiende eso? sí, sí, correcto. ¿Mm? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico, supóngase que el sindicato son 100 personas y resulta que solo están habilitadas 80 y aquí habilitaron a toda la gente para votar y la censura terminó ganada 41-39 porque votaron 80. Pero resulta que de esos habían 20 que no podían haber votado y todos esos 20 votaron todos en la censura. Evidentemente que como directorio yo puedo impugnar esa votación y va a quedar sin efecto. La directoría va a seguir vigente, pero es el único camino que yo puedo seguir. ¿Ya? Ahora pasemos al Eh, directorio. ¿Ya? Claudio, perdón, muy interesante esa parte. ¿Mm? Quiero comentarte, por ejemplo, no es censura, sino que cuando nosotros decimos que la asamblea es quien dicta en el fondo y el que pueda tomar una consideración en base a lo anterior, yo tengo que siempre manejar el 50,1 de los votos. Imaginémonos que al revés, que la censura llegó al 51,1, o sea, de los 100 que tú me comentaste, hay 51 que dijeron que no era lugar. ¿Qué pasa en ese momento con respecto a los que son presidente, tesorero y secretario de la asamblea o en este caso del sindicato? Bueno, cuando la asamblea dice no a la censura con porcentaje mayoritario como tú me planteas, el directorio sigue vigente. No sale nadie del directorio. Se rechazó la censura. ¿Podría repetirse esto en base a una perdón, a una mala relación entre la asamblea y la dirección que la llevan los encargados, es decir, el presidente del sindicato? Podría repetirlo, pero no por los mismos hechos. Perfecto, muy bien. Quería No por entender los eso, me mismos hechos. parece muy bien. Muy bien, Claudio. Te Y pasaste. obviamente tiene que haber un plazo, digamos, 30 días distante entre una votación y otra, porque se supone que son hechos nuevos, es como cuando yo voy a denunciar. Claro, por ¿Cachai? supuesto que sí. Tiene que Bien, ver con eso, ¿ya? ya, Bueno, bien. pasemos al directorio. Aquí doy ideas para que les queden grabadas, ¿ya? La primera, el directorio es el motor del sindicato, ¿ya? Es el que mueve la organización. Pero, de la segunda idea, el dueño del auto es la asamblea. ¿Se entiende? No es el directorio. No es el directorio. El directorio es el motor, es decir, el que mueve, el que pone en movimiento la organización, el que convoca, el que... ¿Ya? Pero el dueño del auto es la asamblea. ¿Ya? ¿Qué hace el directorio? ¿Qué le corresponde hacer?
representa a los socios frente a la empresa y ante las autoridades. ¿Por qué? Porque así lo dicen los estatutos. Ejecuta los acuerdos de la asamblea, es decir, si la asamblea toma el acuerdo de que le vamos a dar gift card a todos los compañeros en el mes de diciembre por 100.000 pesos, lo que corresponde es que el directorio ejecute, ¿cierto?, ese acuerdo, y para eso tiene que contactar un proveedor de tarjeta gift card, ir, digamos, donde sale más conveniente. No puede ir a comprar donde se le antoje, pues tiene que comprar donde la asamblea lo autorizó. Pues si la asamblea lo autorizó para ir a comprar al líder, no puede ir a comprar al anonimato, porque lo autorizaron para ir al líder. ¿Ya? Eh, Administra los recursos del sindicato, que generalmente está radicado, ¿cierto?, en el tesorero y en el presidente. Ahí se administran los recursos. Por lo tanto, tienen que hacerlo diligentemente. No pueden, digamos, ir a comprar y pasemos a comer porque nos dio hambre. No funciona así la cosa, a menos que eso esté autorizado, digamos, por la asamblea. ¿Ya? Y lo más importante, el directorio debe rendir cuenta y respetar los estatutos. Cuando hablamos de rendir cuenta, generalmente en los estatutos dice que después de cada periodo anual o después de cada periodo, digamos, eh, de vigencia de un directorio, existe un plazo de 30 días para que el tesorero entregue las cuentas, ¿cierto?, a una comisión revisadora de cuentas, y esa comisión revisadora de cuentas dé, ¿cierto?, cuenta a la asamblea. ¿Ya? Por eso la asamblea es tan importante, y por eso después ustedes se van a dar cuenta que una de las obligaciones que tienen los socios es de asistir, y que lamentablemente hoy día, de alguna forma, para que los socios vayan a la asamblea, hay que amenazarlos con multas. De otra forma no funciona. ¿Ya? Entonces, reiterando ideas, que hace el directorio: representa a los socios, ejecuta los acuerdos de asamblea, administra los recursos, debe rendir cierto cuenta y respetar los estatutos. Lo que no es el directorio, para que ustedes lo tengan claro, no es el jefe de los socios, ni el patrón de los socios. ¿Ya? Menos el dueño del sindicato. ¿Ya? Tampoco el directorio de empleados de los socios. Viceversa, porque hay algunos que se confunden, algunos socios que se confunden y creen que los dirigentes, presidentes, tesoreros son empleados de ellos. Eso no es así. ¿Ya? Y no está el directorio para tomar decisiones grandes a solas sin la asamblea, salvo en casos muy específicos que digan y estén señalados los estatutos. Entonces, si hay una negociación colectiva, el directorio no puede, ¿cierto?, bajo ninguna circunstancia, ¿cierto?, decir: no, ¿sabéis qué? Nosotros vamos a decidir si este contrato colectivo, este convenio colectivo es bueno para la gente o no. Eso, en una primera instancia, en una negociación colectiva arreglada, se hace mediante votación ante ministro de fe, ¿cierto? Por lo tanto, eh, sus resultados deben ser públicos y transparentes. Y luego, ¿cierto?, en una instancia, digamos, posterior, en una instancia de negociación posterior, lo que corresponde, ¿cierto?, es que el acuerdo sea tomado en la asamblea, ¿cierto?, por acuerdo mayoritario para efectos de poder suscribirlo, ya que en la instancia, por ejemplo, de mediación en la inspección del trabajo, la norma no exige la votación ante ministro de fe. Lo que corresponde es el pronunciamiento de la asamblea para efectos de estar de acuerdo o no en aceptar o no aceptar el proyecto de contrato colectivo. ¿Ya? Así que acá, digamos, el directorio no se manda solo, eh, porque a veces existe como la sensación como que el directorio es el que la lleva, po. Si el directorio está de acuerdo, se hacen las cosas; si no está de acuerdo, no se hacen las cosas. Y la verdad que el tema no funciona así. ¿Ya? Inclusive la representación de los socios está dada, digamos, por
por mandatos, digamos, legales en la negociación colectiva y es uno de los pocos casos excepcionales, porque generalmente cuando, por ejemplo, si el Moisés se quiere comprar una casa y quiere que alguien lo represente para que lo compre la casa, él tiene que ir a firmar un documento notarial que se llama mandato, ¿cierto? Que es un contrato en el cual él, ¿cierto? Le entrega esa potestad a un tercero, generalmente abogado, para que interceda por él y lo pueda representar en dicha instancia, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que los mandatos generalmente son de carácter contractual, es decir, yo estoy de acuerdo para que alguien me represente. En el caso particular de las organizaciones sindicales, el mandato es de carácter legal y esos mandatos son bien, digamos, especialísimos. ¿Ya? No es la regla general, a eso me refiero. Por lo tanto, por ejemplo, el directorio tiene el mandato, ¿cierto?, de los socios de la asamblea para poder constituirse en mesa negociadora solo en el periodo de la negociación colectiva. ¿Ya? Y de aquí fluye la pregunta, ¿el directorio puede modificar el contrato colectivo? No, po, no puede. ¿Por qué? Porque no está mandatado para eso. Para que yo haga un cambio en la negociación colectiva, ¿cierto? Y establezca un anexo o adendum, como le gusta llamarle a los más ciúticos, ¿cierto? Ese adendum debe estar firmado por todos los que actualmente son beneficiarios del contrato colectivo y que son trabajadores de la empresa. Si hay uno que se oponga, no se puede cambiar. ¿Se entiende? Entonces, siempre es qué dice la ley, qué dicen los estatutos, cuál es el acuerdo de la asamblea. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones básicas del directorio? Aquí vamos a aterrizar en 4 funciones prácticas del directorio, ¿ya? Para efectos de no nombrarlas todas, sino que señalar las más importantes. La primera es la representación, ¿ya? ¿Qué es la representación en términos simples? Es defender a los socios frente a la empresa, ir a la inspección del trabajo, firmar los documentos, ¿cierto? Sentarse a negociar colectivamente por ello. Cuando un dirigente habla en nombre del sindicato, no solo a título personal, ¿ya? Eso para que la empresa también lo entienda, ¿ya? Aquí el dirigente no está dando su opinión porque, no sé, porque piensa que eso es así. Él está hablando en representación del sindicato, ¿ya? Y como dicen por ahí, el sindicato somos todos. Entonces, si en el sindicato hay 1000, el dirigente está hablando por los 1000 trabajadores, no está hablando por 500, ¿ya? Está hablando por todos los trabajadores, ¿ya? ¿Qué otra función básica tiene el directorio? Organizar y convocar. ¿Qué implica eso? Convocar a las asambleas, informar, coordinar acciones, comunicar decisiones. Si el directorio no convoca ni informa, el sindicato se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque la información, ¿cierto?, queda encapsulada en los dirigentes. Si son 3, en 3, si son 5, en 5. Y eso no sirve, no sirve. Por lo tanto, para eso, ¿cierto?, es esta situación de convocar, informar, coordinar acciones. Yo sé que hoy día, por ejemplo, a veces la situación es hasta un poco más compleja porque lo que, digamos, muchos remedios que nosotros encontramos en la tecnología, hoy día a veces hasta nos juegan un poco en contra porque hay algunos que no entienden que el WhatsApp del sindicato no es para mandar porno o comentarios a las 12 o a la 1 de la mañana o que se tomaron un copete y empiezan a tirar cadena o memes. No es para eso. Por lo tanto, hoy día, ¿cierto? Como yo, mi herramienta de información va a ser el WhatsApp, ¿qué debiera pensar yo como dirigente? Cabro, ¿y si regulamos esta weá en los estatutos?
y ponemos que nosotros nos vamos a comunicar a través del WhatsApp y que el weón que perdón, y que el trabajador que mande digamos, algún comentario que no corresponda, algún meme que no corresponda, que no sea atingente a la organización, bueno, le vamos a aplicar las multas que el estatuto dice. ¿No? ¿Se dan cuenta que hay pega? Que ahí vamos mirando, digamos, cómo vamos actualizando o cómo deberíamos actualizar nuestro estatuto, porque el modelo tipo que yo les acabo de mostrar no aborda esas cosas. Entonces, lo primero que acá deberíamos hacer es obviamente sentarnos entre los socios, decir, oye, ¿y si regulamos esto? Que la asamblea, ¿cierto? Mandate, digamos, oye, actualicemos esta cuestión. Contratemos, weón, un asesor para que nos redacte unas cláusulas y que nos presente a la asamblea y que estemos todos de acuerdo. Regulemos, no sé, po, la cuota sindical, porque generalmente en los estatutos aparece una cuota fija. Y yo para modificar la cuota es necesario modificar el estatuto. O establecer que la cuota se fijará de acuerdo a la asamblea cada año. ¿Ya? Otra función básica, administrar los recursos. ¿Qué significa eso? Las cuotas, la caja, ¿cierto? Los beneficios, las actividades. Otra vez lo mismo, la plata no es del dirigente, es del sindicato, tampoco es de los socios, es del sindicato. No es de la señora María, de la señora Juanita, no es del Carlos, no es de la Paula, no es de la Yarixa, es del sindicato. Por eso, ¿cierto? La rendición de cuentas no es un favor que el directorio le hace a la asamblea, es una obligación. ¿Y por qué una obligación? Porque está señalada en los estatutos. ¿Y cada cuánto? Cada vez que los estatutos señalen. Si es cada un año, cada un año es la obligación. Si es cada 4 años o cada periodo, digamos, de dirigencia sindical, es cada periodo de dirigencia sindical. ¿Ya? Otra función dice relación con cuidar el cumplimiento de las reglas. Yo como dirigente me debo preocupar que las reglas se cumplan, ¿cierto? Entonces, ver que se cumplan los estatutos, que haya actas, para eso son los secretarios de las organizaciones sindicales, para que tomen actas. Las actas, hay un montón de tipos de actas, pero ¿qué debo señalar yo en la acta? El día que nos reunimos, a qué hora nos reunimos, a qué horas terminamos, cuánto asistimos, bajo qué modalidad. Esto mismo que estamos haciendo ahora, ¿m? Esto mismo que estamos haciendo ahora, eh, dice relación con que yo puedo hacer la convocatoria por Zoom, por Meet, puedo hacerlo. Otra vez, pues vamos a la ley, vamos a los estatutos, vamos a los acuerdos de asamblea. Si en los estatutos la asamblea dice que debo publicar el famoso letrero en la sede del sindicato y el sindicato no tiene ni sede, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí nuevamente, repensar, ¿cierto? Mi estatuto, que la convocatoria la pueda hacer por telemáticamente, por WhatsApp, pueda mandar la comunicación por ahí con la anticipación que yo quiera, ¿cierto? La convocatoria y que nos juntemos digamos, vía telemática, por Zoom, por Meet o por la plataforma que sea, para de alguna forma puedo tomar acuerdos, lo regulo, qué pasa con que el socio que no quiere ir, ¿cierto? Si le aplico multa o no. Entonces, ¿por qué es importante esto de las actas? ¿Mm? De los libros, de las elecciones limpias, de los plazos.
porque el directorio debe ser el primero en dar el ejemplo y cumplir las reglas. Porque si yo no doy el ejemplo, ¿cierto? No le puedo exigir a mis dirigentes o sea, a mis socios que la cumplan. Si yo como dirigente fui electo en una organización en donde somos 5 y yo no voy a la asamblea porque me llevo mal con los otros 4 dirigentes, entonces yo no, me resto, no voy. Bueno, pero el que lo eligió no fue la asamblea, pues, no fueron los otros 4. Tengo que cumplir, pues. Tengo que cumplir para lo que fui electo. Esas cosas, por ejemplo, oye, podemos sacar un puro dirigente, o sabéis que no viene nunca este gallo. Otra vez, ¿qué dice la ley? ¿Qué dicen los estatutos? Y ahí nos sirven los acuerdos de asamblea. Ahí en los estatutos tengo que señalar de que yo puedo sacar un dirigente sindical o lo puedo sancionar, pongámoslo de otra forma. ¿Ya? Entonces, la idea es esa, ¿ya? Cuando yo les digo o les señalo, digamos, cuáles deberían ser las funciones, administrar los recursos, cuidar las reglas, representar, convocar, ¿cierto? Mi idea es que ustedes, cuando estén recibiendo, digamos, este relato, esta conversación que estamos haciendo, de estas 4 funciones, ¿dónde sienten ustedes que su sindicato está más fuerte? ¿Y dónde sienten que está más débil? ¿Dónde creen que deben mejorar? Ese es un poco lo que yo busco en ustedes. Yo no pretendo que el día de mañana hagamos una prueba y que ustedes me digan, no, mira, el directorio, las funciones son estas. Eso está en los estatutos, lo puedo ir a buscar. Yo no necesito que repitan de memoria cosas. Necesito que ustedes de alguna forma piensen, sean el motor de su organización y digan, miren, ¿saben qué? A nosotros nos falta aquí. Estamos débiles acá, hay que mover los estatutos en este sentido. ¿Ya? Bueno, les dije, ¿cierto?, cuál era la función del directorio y cuál es, digamos, debería ser la función que cumple cada organización. O sea, perdón, cada trabajador. Ahora nos toca hablar un poquito de la asamblea. La asamblea es lo que uno deberá reconocer como el verdadero jefe del sindicato. Es el que manda, digamos. Ahí está, digamos, el poderío, ¿cierto? Y si uno tuviera que resumir, ¿cierto? La asamblea, ¿qué es la asamblea? Bueno, la asamblea es donde se juntan los socios, ¿ya? Donde se discuten temas importantes, donde se toman acuerdos que debe ejecutar el directorio. Más allá, ¿cierto?, de que yo eh, pueda preguntar la opinión del dirigente, porque el dirigente, ¿cierto?, en la asamblea no representa al sindicato. El dirigente representa al sindicato fuera de la asamblea, con la empresa, en la inspección del trabajo, pero en la asamblea el dirigente es uno más. Más allá, digamos, que tenga un liderazgo dentro de él, pero es uno más, ¿ya? La asamblea debe aprobar o rechazar propuestas de contrato colectivo, que recién lo expliqué, ¿cierto? En procedimientos de carácter reglado está especificado en la ley. En procedimientos, digamos, no reglados, con mayor razón, ¿ya? La asamblea debe aprobar las cuentas. Es decir, cuando hay una comisión revisadora de cuentas, esta comisión revisadora de cuentas dice, ¿cierto?, en qué se gastaron los recursos y dice que está correcta la rendición, se aprueba. ¿Cómo es esa aprobación? Puede ser a mano alzada, puede ser por el 50+1, puede ser con ministro de fe, depende de lo que digan los estatutos, pero generalmente es el 50+1. ¿Ya? La asamblea fija las cuotas, no las fija el directorio. El directorio lo que hace son propuestas, ¿ya? Define la línea de acción, ¿m? Las movilizaciones,
las prioridades que tiene el sindicato, ¿m? Y todas aquellas cosas, ¿cierto?, que a la asamblea le interesan. Ahora, si la asamblea es débil, el sindicato entero se vuelve débil, aunque el directorio o el presidente o el directorio sea muy bueno o sea espectacular. ¿Mm? Si la asamblea es mala, ¿mm?, es debilucha, el sindicato entero va a ser débil. Más allá de que uno siempre dice, mira, la verdad que el presidente debe mostrar esta capacidad de liderazgo, el presidente debe convocar, pero si los dirigentes no llegan, no va a pasar nada. ¿Mm? Aquí también es donde yo los invito de alguna forma a pensar, ¿cierto? En su sindicato, ¿cómo dirían que está la participación de la asamblea? ¿Es alta? ¿Es más o menos? ¿Es baja? ¿Qué creen que más espanta a la gente de ir a la asamblea? La gente generalmente le echa la culpa al tiempo, pero hoy día que tenemos, por ejemplo, la posibilidad de juntarnos telemáticamente, es cosa de ver a quiénes somos capaces de convocar y nos vamos a dar cuenta solos, absolutamente solos, que existe un desinterés, po, y que vamos para saber cuánto el monto, el bono del contrato colectivo, cuánto los demás no nos interesan. A ver, vamos, weón, vamos al meollo del asunto, cuánto el bono término. Lo demás no importa. Entonces, por eso es importante que como dirigente podamos de alguna forma robustecer el movimiento sindical, el compromiso con los compañeros, y eso de la única forma que se consigue es de alguna forma pensando cómo puedo mejorar esto. Para eso son estas capacitaciones, para repensar los estatutos, para repensar la realidad de mi organización, porque yo, por ejemplo, como abogado, puedo hacer unos estatutos, mira, a la pinta mía, pero a lo mejor no estoy interpretando la realidad de tu organización. Puedo elegir a lo mejor, no, elijamos los dirigentes en función de la ley, pero a lo mejor eso no te sirve porque a lo mejor tú estás en 7 regiones y no alcanzáis a tener representación en todos lados. Entonces a lo mejor te sirve estar estructurado de otra forma. Entonces significa ir, revisar, ver cómo yo de alguna forma comprometo a la gente, ¿cierto? Cómo la convoco, cómo actualizo estos procesos de convocatoria por internet. Un poco hacia allá va, ¿cierto? Ahora, el funcionamiento práctico de la asamblea, que lo voy a hablar en genérico porque, reitero, podría algún estatuto decir una cosa distinta, ¿ya? Y alguien me podría decir, Claudio, en mi sindicato no funciona esta cuestión así, sino que funciona de otra forma. Entonces, vamos a lo práctico, cómo debiera funcionar, ¿cierto?, una asamblea, ¿ya? Primero, ¿quién la convoca y cómo se cita? Que son cosas elementales, digamos, en una asamblea. Normalmente, ¿cierto? La convocatoria la hace el directorio. Digo normalmente porque a veces, ¿cierto? Un porcentaje de socios también puede pedir asamblea. Y eso lo dicen los estatutos. ¿Cuánto es ese porcentaje? Generalmente el 20%. La citación, ¿cómo debe ser la citación? Debe ser clara. ¿Qué debe contener? Fecha, hora, lugar y lo más importante, los temas a tratar. Yo no puedo llegar a una asamblea y decir, no, ¿sabéis qué? Yo quiero plantear el problema de que el Californ no funciona, las duchas están malas. Y la asamblea fue citada para otra cosa. ¿Mm? Más allá de que yo pueda poner al final en un punto, puntos varios.
Y a lo mejor ahí podría entrar, ¿cierto? El tema que estoy señalando. Entonces, la idea de esto, de que sea, digamos, de que sea clara, que tenga fecha, hora, lugar y los temas a tratar, es para que después nadie diga, ah, no tenía idea, no sabía. Pero hoy día, no, a nosotros nos pasa, mandamos, por ejemplo, un comunicado a los compañeros citándolo. Estoy hablando de compañeros dirigentes, no trabajadores. Y los citamos convocatoria por WhatsApp y nadie responde. Generalmente mandan, digamos, un emoji con un dedo para arriba o ok, y después va y te manda un WhatsApp y te dice, compañero, ¿a dónde es la asamblea? ¿A qué hora es? Y eso ya está dado, digamos, en la información que se le mandó. Entonces, todas estas cosas que estoy diciendo que son prácticas, tienen que ver también cómo se reflejan, digamos, en la organización. Si yo la mejoro en mi organización, lo mejoraré hacia arriba, ¿cierto? Y eso va mejorando la musculatura de la organización sindical. ¿Ya? Respecto del quórum, los estatutos fijan, ¿cierto?, cuántos socios deben estar presentes para poder tomar acuerdos. Entonces, si yo no tomo la precaución en los estatutos y establezco un quórum muy alto, no voy a poder tomar nunca acuerdos, porque nunca van a llegar los que necesito para tomar acuerdos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi sugerencia? Que se establezca un quórum del 50+1 en la primera citación y en la segunda, que es el mismo día, pero 10 o 15 minutos después de la primera citación, los tomo los acuerdos con los que lleguen. Pero eso, ¿dónde debe estar? En los estatutos. Si en los estatutos dicen que para tomar acuerdo requiero eh, el 50+1, ¿cierto? No voy a tener nunca eso. Porque si no hay quórum, ¿cierto? Se puede informar, le puedo contar a la gente cuál es mi intención, pero los acuerdos importantes deberán tomarse, ¿cierto? Cuando haya asistencia suficiente. Y eso me podría hallar un desgaste en 3 o 4 citaciones. Por eso es importante regular el tema de los quórums. ¿Cuál otra, digamos, funcionamiento práctico? Cuando la asamblea es ordinaria y cuando es extraordinaria. Poco yo me adelanté delante y muchas veces, ¿cierto? Los estatutos distinguen asamblea ordinaria, que son temas de carácter habitual, y extraordinaria, que son temas muy relevantes, reforma de estatutos, disolución, ¿cierto? Lo importante es que los socios sepan a qué van, ¿ya? Sepan a qué van a la asamblea. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí los temas a tratar cobran relevancia, porque yo no puedo tratar, ¿cierto?, una modificación de estatuto en una asamblea ordinaria. No puedo hacer eso, ¿ya? Respecto de el funcionamiento, ¿cierto?, práctico de la asamblea, las actas, ¿no? Y acá, ¿cierto?, existe como una frase clave para todo esto. Lo que no está en la acta, ¿cierto?, después se discute o se olvida. Entonces, ¿qué debe hacer el secretario? Debe hacer el acta señalando la fecha, dónde se juntan, si se cumplieron con los requisitos, si se está sesionando en primera sesión o en segunda sesión, cuántos socios, ¿cierto?, participaron de la asamblea y después cuando se abre el debate, quién toma la palabra, qué es lo que dice, cuáles son los acuerdos que llegaron y después a qué hora se cerró la sesión. En la asamblea siguiente, una de las primeras cosas que se debe hacer es leer el acta de la asamblea anterior. Luego de eso, se debe votar, ¿cierto?, por la aprobación del acta, para efectos de que tenga los efectos que se requieren. ¿Ya? Entonces,
las actas, en definitiva, son la memoria, son el respaldo del sindicato frente a la empresa, frente a los socios o frente a un tercero, frente a un tribunal, ¿ya? Un ejemplo rápido, si la asamblea acuerda, por ejemplo, que el directorio inicie acciones legales y eso queda en acta, el directorio tiene el respaldo. De hecho, una de las cosas que se discute, antes de entrar a ver el fondo en una acción de carácter legal que emprende un sindicato, es la falta de legitimación activa. Es decir, si el directorio del sindicato tiene el respaldo, ¿cierto?, de los socios para haber emprendido la acción judicial. ¿Por qué? Porque dijimos que el directorio representaba a los trabajadores. Entonces yo como directorio no me puedo arrancar con los tarros y decir, no, voy a demandar a la empresa. Tengo que tener un acuerdo. ¿Hay una excepción a esa regla? Sí, cuando hay un tema generalizado por todos. Pero eso lo señala la ley y de alguna forma eso se tiene que justificar. ¿Ya? Entonces, si todo se habló en el aire, nadie anotó nada, no vino el secretario, y después vienen, yo no dije eso, no era así, o cuando llegamos al testigo, usted estuvo en la asamblea así, y se tomó acta, no, porque el secretario está enfermo, hasta ahí llegamos. Y nos gastamos 2 años persiguiendo, ¿cierto?, la conquista de un derecho, y finalmente no nos sirvió, po. Oiga, una consulta. Dígame, Constanza. Y a usted, ya cuando empezamos la reunión, leemos el acta. Si te dicen que el acta está mala o te la niegan, te la rechazan, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que hacer un acta nueva o abajo colocar los puntos que dicen que faltan? Exactamente, usted lo que debe consignar en esa acta es lo que la asamblea le dice que lo que hay que agregar o lo que hay que eliminar. Por lo tanto, el acta, por ejemplo, queda aprobada con las ¿Ya? siguientes observaciones. Se elimina tal acuerdo porque no se llegó a consenso, no se llegó a votación. Se debe agregar tal acuerdo porque no se observó que el socio tanto dijo tal cosa. A Ah, eso ya. se refiere. Porque acá como somos un sindicato interempresa, ¿Mm? eh, tenía la costumbre, yo porque soy la secretaria, de que me dijeron no, hacerlo en un cuaderno normal y después si queda aprobada la pasa ahí en limpio. Pero yo ahora no estoy haciendo eso, pues tengo todo las actas así puestas y le coloqué abajo cuando me rechazaron una, le coloqué abajo, fue rechazada por, y después se aprueba por y le coloqué lo que faltaba como para no hacer otra de nuevo. Sí, po. De hecho, usted las podría, por ejemplo, escribir en un computador y pegarla en el libro de acta. No hay ningún problema que lo haga así. Ya. Es perfectamente posible eso. Lo importante es que en el libro que usted lleva de acta la firme alguien, por ejemplo, parte del directorio. ¿Se entiende? Si se corre una lista de asistencia, que usted incorpore la lista de asistencia dentro del acta. A incorporarla. Es que nosotros tenemos un libro de asistencia aparte, con fecha y todo. Bueno, es perfectamente posible que lo lleve así. Si nosotros tenemos un libro de asistencia, y nosotros igual quedó en asamblea tomada, pero lo que pasa es que el libro de socios de acá es muy antiguo. Hay mucha gente que falleció, hasta el momento son más de 200 y tantas personas que de eso estamos activos 40 y quedó en asamblea estipulado que tenemos que hacer un libro de socios nuevo. Claro, lo que pasa es que hoy día los libros de socios, la ley no los señala. Usted podría hacer, por ejemplo, la afiliación en una papeleta, el socio le firma, usted le saca una copia y le manda la copia a la empresa y usted se queda con el registro en un archivador. Y ese es su libro de socio, punto. Ah, ya.
¿Me entiende? Sí. Entonces, usted ya no tiene que andar con el libro para que el socio le firme en el libro socio, le firme ahí al lado que él se afilió al sindicato. Con que él le mande, ¿cierto? La afiliación telemáticamente por WhatsApp y usted le imprima con una copia del carnet, por ejemplo, para que le dé cierta, digamos, cierto respaldo, es suficiente. Ah, ya. ¿Por qué se puede hacer así? Porque la ley no lo tiene regulado. Entonces, las organizaciones son autónomas en ese sentido. Ya. ¿Ya? Ya, muchas gracias por la duda. Vamos ahora con los derechos de los socios del sindicato. ¿Ya? Pasemos al rol de cada socio partiendo por los derechos. ¿Ya? Todo socio tiene derecho, obviamente, a afiliarse y desafiliarse libremente. Nadie, ¿cierto?, puede obligar a estar en un sindicato o a desafiliarse de él, ¿ya? Más allá de que los estatutos, ¿cierto?, uno llena la ficha y dice que es la asamblea la que va a aceptar la afiliación o desafiliación del socio. En la práctica, ¿qué pasa? Recibe digamos, la afiliación, vengo, la timbro, la mando a la empresa y le informo, punto. Eso es lo que pasa en la práctica. Pero los estatutos generalmente dicen que la afiliación debe ser aprobada por la asamblea, eso no pasa nunca. ¿Ya? Otro derecho que tienen los socios, ¿cierto?, es votar en las elecciones y en las decisiones de la asamblea. Otro derecho que tienen es ser elegidos dirigentes si cumplen los requisitos que fijan la ley y los estatutos. Otro derecho que tienen, recibir información, cuentas, negociaciones, copias de acuerdos importantes, acceder a los beneficios que el sindicato consiga según sus reglas internas, ¿cierto? Opinar, ¿cierto? Y proponer en asambleas con respeto. Es otro derecho que tienen, ¿cierto?, los socios. Si usted, ¿cierto?, que puede sonar un poco a veces fuerte, pero si usted, ¿cierto?, paga su cuota, está al día en su cuota, tiene derecho a preguntar. Y eso no debería molestar. Tiene derecho a exigir, ¿cierto?, rendición de cuentas. ¿Mm? Y por sobre todo, tiene derecho a votar. Ese, ¿cierto?, es un derecho y es el poder que uno tiene como socio. ¿Ya? Por lo tanto, para efectos de ejemplo, si se firmó, por ejemplo, un contrato colectivo, el socio no debiera enterarse en el pasillo que alguien le contó, ¿cierto? El socio tiene derecho a que el directorio explique qué se negoció, qué se ganó, qué se perdió y por qué se toma o se va a tomar cierta decisión. Obviamente estoy hablando yo, el socio que va a la asamblea, no estoy hablando del que no fue y que le cuenta al compañero, ¿ya? Tiene derecho, ¿cierto?, a eso. Ahora, siempre, siempre a derechos hay una contraposición que dice relación con obligaciones y con compromisos que deben asumir los socios. Pero ojo, esto no es solo una lista de derechos, ¿cierto? Para que el sindicato sea fuerte. Los socios también tienen obligaciones y compromisos. Las mínimas, pagar las cuotas, ¿cierto?, que la Asamblea haya aprobado, pagar la cuota ordinaria y pagar cuota extraordinaria si es necesario. Respetar los acuerdos, ¿cierto?, y los estatutos, aunque uno haya votado en contra, es decir, aunque uno sea minoría, porque de eso se trata la democracia. Participar en la asamblea y en las actividades de la organización. Cuidar la imagen, ¿cierto?, y los bienes del sindicato. ¿Mm? Es una obligación. No hacer arreglos por fuera que debiliten al contrato colectivo. No, yo no me gustó, yo voy a ir a negociar por las mías. Eso no corresponde. Y para que uno lo pueda entender, no existe, ¿cierto?, sindicato fuerte con socios que no pagan cuotas, que no van a la asamblea, que no leen nada, ¿m? Y solo reclaman por WhatsApp. El sindicato no funciona por magia.
funciona con el tiempo y la energía de cada socio, no solo del directorio. Si bien, ¿cierto? El directorio es el motor, como dije yo en un principio, eh, los que le entregan la musculatura al sindicato son precisamente los socios. ¿Mm? Ustedes deben de alguna forma pensar cuál debiera ser el mínimo, ¿cierto?, que debiera cumplir alguien para ser un socio responsable, pagar la cuota y nada más, eh, ir a la asamblea, no reclamar por WhatsApp o estar para efectos de incentivar, ¿cierto? Esa es la idea. La idea de este taller, de esta capacitación, de esta presentación, eh, que al cerrar, ¿cierto?, esta presentación, que nos llevemos algunas ideas fuerzas. ¿Mm? La primera, que el sindicato existe, ¿cierto? Porque la ley lo reconoce y lo protege. No es porque el empleador es paleteado, es buena onda y nos permite que hagamos sindicato. No, es porque la ley lo reconoce y lo protege, porque está consagrado en la Constitución, porque está en el Código del Trabajo, ¿cierto? Por eso es, ¿ya? Una segunda idea fuerza es que los estatutos, ¿m?, son la constitución interna, ¿cierto?, de la organización, y ahí está escrito cómo funciona todo. ¿Cuál debiera ser su tarea después de este taller? Revisar sus estatutos y ver si esa constitución interna de la cual le he hablado yo ahora conversa, ¿cierto?, con la realidad de su organización. O si necesita eso, ¿cierto?, una modificación. ¿Y en qué sentido? Oye, ¿sabéis qué? A lo mejor la asamblea ya no, presenciales ya no funcionan, esa cuestión de las publicaciones en la sede social, bueno, no tenemos ni sede. Somos 30 trabajadores, ¿a dónde vamos a tener sede, weón? No está, no va de la mano, digamos, con la realidad de la organización. ¿Mm? ¿Sabéis qué? Esta vieja siempre se pone a reclamar y falta el respeto a los demás compañeros, weón. Y los estatutos no dicen nada, que le podemos aplicar ningún castigo. O aquí hay pura gente que viene a puro reclamar y no, ni siquiera aparece a la asamblea. ¿Cómo no vamos a poder poner algún tipo de sanción? Entonces, esa es la segunda pega que ustedes se deben llevar de este taller en términos de ir a ver, ¿cierto? Eh, ¿Cómo, ¿cierto? Mejoro yo la regulación interna que tengo en mi sindicato. Una tercera idea, y a propósito que son todos dirigentes, entender que el directorio es el motor, ¿cierto? Pero no dueño del auto, ¿no?, sino que los que son dueños del auto es la asamblea. Y para eso yo, como dueño del motor, tengo que movilizar a los míos, tengo que tratar que se comprometan. Que es un tema complicado tratar, digamos, de motivar a la gente, porque hoy día como que existe la convicción de que el único motor o la única, digamos, motivación es el dinero, pero créanme que no es así, porque si bien puede, ¿cierto?, ser la motivación, generalmente dura 30 días esa motivación, porque a los 30 días siguientes necesito más plata para seguir motivado, y así sucesivamente. Y eso no tiene, digamos, un techo. ¿M? No tiene un techo. Entonces cada vez voy a necesitar más. ¿Ya? Otra idea fuerza es que sin socios informados y comprometidos, el sindicato se transforma en un papel.
no en una herramienta de defensa real, en un papel. ¿Dónde estamos los dirigentes? Nada más. Por lo tanto, es necesario, a través, por ejemplo, de lo que nosotros venimos haciendo, tener un boletincito chiquitito, contarle a la gente, puta, no hacerlos leer tanto, pero puta, que lean un poquitito el trayecto, que de repente les permitan, ¿cierto?, acompañar el viaje. Hoy día que estamos ¿en cuánto se llama? En tiempos electorales, ¿m? Contarle un poquitito qué dice cada candidato, sin hacer, digamos, eh, propaganda electoral por nadie, sino que contarles qué dice cada candidato, para lo que nosotros hacemos, para lo que ellos hacen, qué representa cada idea. Reitero, sin hacer proselitismo, ¿cierto? Partidario, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a temas netamente sindicales. ¿M? ¿Qué dice el candidato A? ¿Qué dice el candidato B? Porque si la gente no está informada, podemos tener retroceso en derechos sociales importantes. Y esa es pega del dirigente sindical. Por lo tanto, es importante que ustedes tengan que entender eh, que el dirigente sindical debe participar en política. No en política contingente, en política que se hace, ¿cierto?, para el beneficio de las personas. Y eso se hace comunicando, no se hace de otra forma. Y los que de alguna forma tenemos el legítimo derecho de pensar de que las personas, digamos, mayores deben tener una pensión digna, no somos todos comunistas, po. Somos personas que creemos que lo que consiguió, por ejemplo, con una jornada de 40 horas, dice relación con muchos años de lucha. Aquí ha muerto mucha gente para conseguir una jornada de 40 horas. Y que venga, digamos, un candidato y que diga que la va a modificar porque no le gusta, algo tenemos que decir los dirigentes respecto de eso, ¿o no? Algo tenemos que hablarle a las bases respecto a esas cosas. ¿M? O que venga un diputado del candidato y diga que la gente, ¿para qué se quiere ir temprano a la casa si se va a ir a encerrar? Por la inseguridad, entonces mejor que se quede trabajando. A lo mejor que no nos vamos para la casa, po, weón, quedémonos ahí. Entonces, les reitero, sin socios informados y comprometidos, el sindicato no tiene fuerza, no tiene musculatura. Y esas cosas que yo le estoy diciendo que a lo mejor podrían ser lejanas para ustedes, que podrían ser a lo mejor política contingente, o podrían decir, el Claudio le está haciendo propaganda a la Yanejara, no es eso, no es eso. Lo que menos tengo es ser comunista, lo que menos tengo, pero tengo claridad, ¿cierto?, que el movimiento sindical, ¿cierto?, es un movimiento que ha luchado, que ha perdido gente, que ha muerto gente por pelear por una jornada de trabajo digna. ¿M? Y creo yo que la jornada de 40 horas es la dignidad mínima que debe tener una persona que ha apoyado y que ha trabajado, digamos, toda su vida. Todos los países con los cuales les gusta a nosotros compararnos con los países desarrollados de la OCDE, todos trabajan menos horas. ¿M? Países Bajos, que antes se llamaba Holanda, no sé por qué se llama Países Bajos, ¿m? Tiene una fuerza laboral, que les gusta llamarlo a ellos, en términos simples, la misma cantidad de trabajadores que tenemos los chilenos. Y la gente trabaja 36 horas semanales, no 40, 36. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos producen más que nosotros, producen 3 veces más que nosotros. Entonces lo que nos debiera preocupar no es que trabajemos más, para que produzcamos igual que ellos, sino que nos digan y nos capaciten cómo hacemos para que como fuerza laboral
podamos producir lo mismo que producen ellos. Y el problema que tenemos aquí, que el empresario no quiere capacitar, porque si te capacita, digo, no, después tengo que pagarle más, o se va a ir. Entonces, hacia allá, ¿cierto? Debiéramos mirar hacia tener bases, digamos, informadas, socioinformados, que tengan opinión. Puta, no es por nada, pero yo no sé, a veces estas promesas así media disfrazadas, digamos, de mentiras, no pueden ser, digamos, razones como para retroceder, digamos, en derechos sociales. Porque después, compañeros, la culpa no es del político, porque al que le va a tocar vivirlo es al dirigente sindical, que va a tener que salir a pelear para recuperar ese derecho a la calle, lo va a vivir el trabajador, lo va a vivir la persona. Por eso es tan importante llevarse esta idea, por eso me han tomado 5 minutos en explicarla. Entonces, esas ideas yo de alguna forma quería reflejar en este taller. Y una pregunta, ¿cierto? Que ojalá se convierta en costumbre cada vez que haya un conflicto, duda en ustedes. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen nuestros estatutos? ¿Y qué ha dicho nuestra asamblea? ¿Ya? Miren, les propongo como parte de un cierre, ¿m? Que piensen una cosa pequeña. ¿Qué pueden hacer distinto desde mañana, ¿cierto? Como socios, ustedes, perdón, como dirigentes ustedes, después de este taller, ¿qué pueden hacer distinto? Leer al menos un capítulo de los estatutos, ir sí o sí a la próxima asamblea, pedir rendición de cuentas, llevar esta conversación a otros compañeros. Los escucho antes que cerremos, porque me gustan a mí las intervenciones participativas. Claudio, Carlos Dale, Nieto, Carlos. Samsung. Bueno, eh, me llegó bastante todo, pero pienso que lo último creo que me ha marcado. He estado en varios sindicatos y nunca me ha tocado vivir lo que estoy viviendo ahora con Samsung. Es mi primer año y lamentablemente de 90 y tantos socios, ahora estamos quedando 17. Sé que con mis compañeros Gema y Oscar ya hemos conversado como para retomar desde enero ya del próximo año. eh, Nuevamente el conseguir algún par de socios más para no bajar de los 25. De todas maneras, creo que como movimiento sindical, y en su momento lo dije, hemos ido bajando. eh, y eso es porque nos falta ese liderazgo, esa fuerza en comprometernos, en leer, en enseñar, en capacitarnos. Y tal como dijo usted, y duele y me da un poco de nostalgia que se haya perdido gente. Gente así a lo mejor como usted, como que tienen esa convicción, esa entrega, esa pasión. Eh, Pucha, es complicado, pero estoy muy, muy satisfecho. Sé que mañana lo primero que voy a hacer, voy a tomar a mi compañera Gema, a Oscar, y vamos a hacer un cambio radical. Tal como lo dijo usted, los socios nos eligen a nosotros, alguna actitud, por alguna convicción, porque pucha, el compadre se entrega, son movidos. Pero si yo no tengo el respaldo de los socios, no me sirve de nada. Y yo pienso que por ahí fue el ataque que no hizo la empresa y no empezó a sacar. Es verdad que la Constitución dice que podemos tener sindicatos, bacán, fundamental, bueno, pero así también con el artículo 161 nos destruyen y no podemos hacer nada. Antiguamente, y con esto no les quito más para que puedan hablar los demás participantes,
Antiguamente, en Vital, cuando fui socio, me tocó la salida, los tres dirigentes llegaron al lado mío y estuvieron ahí. Y me tomaron la liquidación y me hicieron los cálculos, no, aquí falta algo y se modificó. Hoy en día no. Hoy día, oye, desvincularon a tal, ¿cómo? Y uno se entera por tercero. Ni siquiera el dirigente llamado, oye, ¿sabes qué? Tenemos lamentablemente que vincular, supongamos, a Carlos Nieto. ¿Pero por qué? ¿Hubo algún problema? Nada. Entonces, yo voy a tomar el guante como un buen caballero y me voy a poner las pilas desde mañana con mis colegas. Por último, para terminar con, si se va a eliminar definitivamente el sindicato, dejarlo en lo más alto posible, siendo mi primer año y el de mis compañeros el segundo periodo. Así que muchas gracias, Claudio. Gracias, Carlos, por tu intervención. Como recomendación, siempre pensar que hay una vía de solución y a veces la modificación de la naturaleza del sindicato te puede permitir tomar nuevos bríos y nuevas fuerzas. Buscar a alguien que sea de otra empresa para efectos de mantener y poder mantener tu contrato colectivo y mantener, digamos, a tu gente. Ok, Una sugerencia. muchas gracias. Gracias. Moisés estás como Carlos Pinto, así como entre tinieblas, Sí, Entre así, nieblas. claro, claro. así como de repente de salir del humo, de ahí atrás, así digo Eh. yo. ¿Mm? Bueno, mira, yo quería, mi modesto aporte es súper nutritivo, digamos, en que ustedes, y tú en particular, Claudio, que te manejas con esto, nos enseñe esta suerte, digamos, de poder llegar a varios puntos. Entonces, para mí es súper enriquecedor esto. Yo tengo años con mi sindicato, siempre he estado ahí, me he esforzado. Yo soy el que anda detrás del funcionario para decirle, oye, mira, te recomiendo que te vayas con nosotros, porque nosotros somos poquitos. Hemos alcanzado grandes cosas. El colegio médico es una gran empresa, tiene 300 trabajadores. Entonces, yo sé que de alguna manera hay sindicatos más grandes, pero cuando tú tenías un sindicato tan grande como de 150 personas, llegar a decirle a tu empleador, oye, súbeme el sueldo 30 lucas por trabajador, es una locura. Es una cantidad de plata estratosférica. Sí. Nosotros con nuestros 40 trabajadores hemos logrado hacer cambios radicales, que hoy en día estamos un poco asustados porque se van a venir mucha gente. Y uno dice, oye, mientras más grande, mejor. Esa es la temática. Claro, conseguirse cosas para 150 personas es muy difícil. Entonces, de alguna manera, a nosotros esto nos ha ido muy bien porque hemos logrado decirle al empleador, oye, te vaya a gastar cierta cantidad de lucas, y ellos demuestran que ellos no pueden acogerse a nada porque de alguna manera, sí o sí, siempre han tenido números azules. Entonces, es importante para nosotros saber y poder tener esa información y poder desplazarla. Entonces, lo que yo digo con seguridad es que la información es la puerta o la llave que abre muchas puertas. Dejamos de tener miedo porque hablamos, pero la comunicación es fundamental. Ahora, ¿cómo la manejamos? Como tú nos estás enseñando a decir, oye, saben chiquillos, primero los estatutos, segundo, su asamblea, tercero, ustedes son los que son a lo mejor la cara visible, pero sin duda que toda esta cara visible va a ser potente, va a ser una máquina, siempre y cuando nos apoyen, ¿cierto?, nuestros estatutos y por supuesto nuestra asamblea. Así que desde acá, muchas gracias un montón, porque vamos a tener una mirada distinta. Y para eso sirvió este tremendo curso, digamos. Muchas gracias. Muchas Y gracias, te, quiero- Moisés. sí, y te quiero hacer una pregunta porque me quedó en el tintero. Si Dale. tú tienes 5 directores, a través de tu estatuto dijiste que iba a crear 5 puestos. Si nosotros tenemos presidente, tesorero y secretario que van a subir a algún organismo, digamos, para dar ese chance, ¿qué pasa con esos dos automáticas? ¿Esos dos directores suben a cubrir los puestos o hay que irse a una nueva, digamos, elección, ya sea con ministro de fe o ya sea a través de la webinar, etcétera? Lo que sucede es lo siguiente. Si los directores que están, digamos, en el sindicato base y toman, digamos, responsabilidad en una organización de grado superior y están ya en el cargo,
y luego renuncian al sindicato base, ¿cierto? Se van a generar los espacios en el sindicato base para ser reemplazados por otros. Pero tienes que tener el cuidado de que nunca quede con minoría para poder funcionar, porque si eso pasa, hay que hacer una nueva elección. En Perfecto. caso contrario, si quedan tres, por ejemplo, de cinco, pueden seguir funcionando sin ningún problema y los otros dos que subieron a una organización de grado superior van a tomar el fuero, digamos, de arriba.